En estos días en nuestra cultura se celebra el Día de Muertos y es ese día donde recordamos a nuestros seres queridos, ¿no? A esas personas que fueron parte de nuestra vida y que el día de hoy ya no están más con nosotros. Y rápidamente surge una pregunta y es, ¿por qué celebramos el Día de Muertos? ¿O de dónde viene esto de la celebración del Día de Muertos? Bueno, el Día de Muertos se celebra en México desde antes de la llegada de los españoles y ha sido parte de nuestros antepasados indígenas el celebrar a los muertos. Y pues ya con la llegada de los españoles, que ellos colonizaron nuestro país, México, esta celebración se convirtió en una fiesta mestiza. ¿Y por qué una fiesta mestiza? Bueno, porque hubo esta mezcla de las tradiciones de los indígenas de nuestro país con las tradiciones que trajeron, ¿no? Los españoles, que ellos traían la religión católica, ¿no? Ellos trajeron estos nuevos elementos como la cruz y sus significados católicos. Ellos celebraban a los santos y a los fieles difuntos. Y el día de hoy hay cosas que vemos en esta fiesta, ¿no? Que caracteriza esta fiesta, y es como por ejemplo que vemos mucho, ¿no? En las calles o en las casas, muchas flores amarillas, hay comida, pan de muerto, calaveras de azúcar, mandarinas, los altares no pueden faltar, la cruz de cal, bueno, muchas cosas, ¿no? Que vemos en el día de hoy, en el Día de Muertos. Pero una de las cosas que forma parte de estas fiestas es estar en el panteón gran parte de la noche o incluso toda la noche, ¿no? Pero me parece que ahora va a ser diferente con lo de la pandemia, pero si tú has estado ahí, o no necesariamente en el Día de Muertos, ¿no? El punto al que quiero llegar es que si tú has estado ahí acompañando a un amigo o a una amiga, ¿no? Acompañándolo en su dolor por haber perdido a un ser querido, o incluso siendo tú mismo experimentando el dolor que causa la muerte de un familiar muy cercano, te habrás dado cuenta de que la muerte es algo muy misterioso. O sea, hay muchas cosas que no sabemos acerca de la muerte. Nadie o ninguna de las personas que están allí sepultadas en el panteón se han levantado para decirnos cuál es esa experiencia de la muerte. Claro, nosotros podemos saber el día de hoy médicamente qué es la muerte, y es la cesación de la vida. El corazón deja de latir, todos tus órganos dejan de funcionar, pero conocer la experiencia de la muerte, yo creo que absolutamente nadie en este mundo, creo yo, que puede saberlo. Pero lo cierto es que un día todos nosotros hemos de experimentar el efecto de la muerte. Y para experimentarlo necesitamos una sola cosa. Pero antes de decírtelo, déjame platicarte esto. Y es que nosotros, mi familia y yo, vivimos en una ciudad, Ciudad Mante. Pero mi esposa, ella es de un ejido, de una comunidad rural. El ejido se llama Gustavo Amadero. Y en ocasiones los fines de semana vamos para allá, ¿no? Al ejido, y vamos a platicar, ¿no? A conversar, a convivir con la familia de mi esposa, y sacamos los sillones en la noche, en lo fresco, y comenzamos a platicar, ¿no? De nuestra vida. Y ahí tengo un cuñado que tiene unas pláticas muy interesantes, y más cuando hablamos de religión. No tiene fin, ¿no? La plática, pero hace menos de un mes él me preguntaba y me decía: cuñado, ¿qué se necesita para morir? Y rápidamente mi mente se apresura y piensa, bueno, pues colgarte de una cuerda o pegarte un tiro en la cabeza, y con eso pues mueres. Pero mi cuñado fue más allá, ¿no? Y me dice, no, pero ¿qué en sí, en un aspecto general, toda la humanidad, qué necesita para morir? Y yo le dije, bueno, pues no sé. Y me dice él, pues nacer. Y sabes, de alguna manera, ¿verdad? Mi cuñado tiene algo de razón, ya que todo ser humano desde el primer día que nace comienza un proceso de deterioro que lo lleva de la mano a experimentar lo que es la muerte. Y aquí voy a hacer un salto algo brusco de lo contemporáneo a lo espiritual.
O sea, porque vemos que todos llenamos el requisito para morir y que es nacer. Si tú tienes vida, bueno, tú ya llenas ese requisito para morir. Pero ya la muerte como tal, hay muchas formas filosóficas de definir la muerte. Y a mí me gustaría verlo el día de hoy desde un ángulo o una perspectiva bíblica. Pero antes de ver qué dice la Biblia, déjame mencionarte lo siguiente. Mencionar algunos filósofos, ¿no? Que yo me metí a Google a buscar, ¿no? ¿Qué opinaban estos filósofos o algunos filósofos acerca de la muerte? Y, por ejemplo, Epicuro dijo lo siguiente: ¿para qué preocuparse de la muerte si cuando el ser humano vive, ella no está presente, mientras que cuando ella llega, él ya no está? O sea, él dice, bueno, pues ¿para qué te preocupas? Si estás vivo, la muerte no está, y cuando ella llegue, pues tú simplemente pues ya no vas a estar. Engel dijo, la muerte libera el espíritu que está encerrado en la naturaleza. El hombre representa la muerte. Lo que él está diciendo es que el espíritu está atrapado en el cuerpo humano, y una vez que el cuerpo muere, el espíritu, algo así como que pues ya alcanza la verdadera libertad, ¿no? Séneca dijo, nada es tan cierto como la muerte, y San Agustín dijo, todo es incierto, solo la muerte es cierta. Acá más a la mexicana, pues de que te mueres, ¿no? Los mexicanos somos más, yo busqué, ¿no? En internet, y los mexicanos no tenemos nada filosófico, ¿no? Aquí se dice, no, pues ya colgó los tenis o ya estiró la pata, pero no tenemos nada así con relación, así como a la filosofía, ¿no? Pero la Biblia, ¿qué es lo que nos dice la Biblia acerca de la muerte? ¿Cuál es su significado acerca de la muerte? Bueno, la Biblia nos dice que la muerte significa separación. Es una separación del alma del cuerpo. Cuando el alma, por muchas circunstancias y tragedias que suceden en este mundo, se desprende y se separa del cuerpo, a eso se le llama muerte. El cuerpo deja de funcionar aún estando todo su cuerpo en perfecto estado. Está muerto porque ha ocurrido una separación del alma. Y aunque uniéramos como un rompecabezas con todo el avance tecnológico y científico, todas las partes que componen a un ser humano, corazón, pulmones, riñón, cerebro, todo, aún con todo eso, no tendría vida ese cuerpo, sino que estaría muerto. ¿Por qué? Porque lo que da vida a cada ser humano es el aliento de Dios, o en otras palabras, es el alma lo que sostiene en pie a cada ser humano. Pero la Biblia no se limita a este tipo de muerte física, sino que va más allá. Nos habla de 3 tipos de muerte o 3 tipos de separación. Número 1, y es de lo que venimos hablando, de la muerte física. Número 2, nos habla la Biblia también de una muerte espiritual. Y número 3, nos habla de una muerte eterna. De una muerte física, al igual que la muerte espiritual y la muerte eterna, son una consecuencia de la desobediencia de nuestros primeros padres, de Adán y Eva. La muerte es una consecuencia del pecado. La Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte. Y Dios, el Señor, en el Génesis nos habla que en el huerto del Edén le advirtió a Adán y Eva que si ellos desobedecían, vendría como consecuencia la muerte. ¿Y sabes? Adán y Eva desobedecieron en rebeldía contra Dios. En un gesto arrogante de desprecio, levantó su puño contra Dios y lo desobedeció. Y como consecuencia, en un resultado inmediato, lo que sucedió fue una separación espiritual. Dios les había dicho que si ellos desobedecían, ciertamente iban a morir, y ellos desobedecieron. Y una pregunta: ¿murieron inmediatamente físicamente? La respuesta es no. Entonces, ¿Dios es un mentiroso porque les dijo que iban a morir y no murieron? No. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, que vino la separación, la muerte espiritual de entre Él, el Creador, y su creación. O en otras palabras, surgió lo que es la muerte espiritual. Pero eso no terminó ahí, sino que Adán
no fue creado originalmente para vivir 930 años, que fue lo que vivió, sino que él fue creado para vivir en eterna relación con Dios. Pero como consecuencia de su pecado, Adán, pues tarde que temprano, pues murió físicamente. Y he ahí el problema que vivimos el día de hoy. Pero si Adán se hubiera sostenido en el mandamiento de Dios el día de hoy, yo creo que no estuviéramos celebrando el Día de Muertos. Pero la Biblia nos dice, en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado a la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces estas dos primeras muertes, la espiritual y la física, todo ser humano ha de experimentar. Todos nacemos muertos espiritualmente porque nacemos en pecado, lo hemos heredado de nuestros padres Adán y Eva. David reconoció esto y él dijo, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea, nacemos en ese estado de muerte espiritual. Y con el paso de los años, y no solamente de los años, sino a través de muchas circunstancias, hemos de experimentar la muerte. Pero en medio de esta tragedia, el tercer tipo de muerte, que es la muerte eterna, al igual que la muerte espiritual, tenemos esperanza de no experimentarla. Hay buenas noticias. De la muerte física absolutamente nadie tiene escapatoria. Por ejemplo, Hebreos 9:27 dice, de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez. O sea, esa es la ley. Hemos de morir una sola vez y después de esto el juicio. Y esa cita haya sido establecida por Dios. O sea, esta palabra que aparece aquí en Hebreos 9:27, de la palabra establecido, habla de un suceso dentro del tiempo que va a suceder. La Biblia nos dice que hay tiempo para reír y tiempo para llorar. Hay tiempo para trabajar y para descansar. Hay tiempo para todo. Así también nos dice que hay tiempo para nacer y hay tiempo para morir. Y el tiempo para morir, Dios ya lo ha establecido. Uno de los libros que he estado leyendo últimamente es el libro del pastor R.C. Sproul, en su libro Sorprendido por el Sufrimiento. Y en el capítulo titulado El último llamado, él dice lo siguiente con relación a este versículo. Él dice, habla de la muerte en términos de un suceso bajo el cielo que ocurre de acuerdo a un plan y de algo que ha sido establecido. La muerte es un suceso establecido por Dios. Es parte del plan de Dios para nuestras vidas. Dios llama a cada persona a morir. Y Él es soberano sobre todo en la vida, incluido la experiencia final de la vida. Y tú dices, ¿qué? ¿Cómo es posible que un Dios de amor que ama a la humanidad puede traer este gran mal que es la muerte? Bueno, la Biblia nos dice que Él es quien da y quien quita. En Job dice, Jehová dio, Jehová quitó. Él es quien da la salud, pero Él es también quien trae la enfermedad, incluyendo el coronavirus. Y también dice que Él es quien da la vida y Él es quien la quita. Y hay muchas personas que le atribuyen esto a Satanás y dicen que Él es el que está detrás de la muerte o de las muertes y de la enfermedad. Pero mira, si nosotros decimos que es Satanás quien está detrás de toda enfermedad y de la muerte, en última instancia, quien tendríamos que pedirle, rogarle y orar por nuestra salud y por nuestro bienestar y por nuestra vida, sería Satanás y no a Dios, porque estaríamos reconociendo que Él tiene el control sobre nuestra salud y sobre nuestra vida. Pero en realidad nosotros rogamos a Dios por nuestro bien, por la salud y por la vida de las personas, porque reconocemos que Él es el Señor quien tiene las llaves de la muerte y del sufrimiento, y no Satanás. Y para demostrar esto, o sea, para respaldar lo que estoy diciendo, por ejemplo, hay muchos versículos, pero por ejemplo, Deuteronomio 32:39 dice lo siguiente: ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Y escucha, yo hago morir, dice Dios, y yo hago vivir.
yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Así que la muerte ha sido establecida por Dios. Está dentro del plan de Dios que nosotros tenemos una cita con la muerte. Y si tú eres muy malo para las citas y siempre llegas tarde a las reuniones o eres de los que llegaban tarde a la escuela o a su trabajo, bueno, pues déjame decirte que no será así con la muerte. Aquí en la ciudad había un locutor de radio que aparecía por las mañanas diciendo que no se le haga tarde. Recuerde que la puntualidad es sinónimo de responsabilidad. Así que en la agenda de Dios ya está establecido ese día en el que hemos de tener la responsabilidad de estar presentes en esta cita, y créeme que a ninguno de nosotros se nos hará tarde. Y esa cita puede ser en un hospital, en una carretera, en una casa o en cualquier parte del mundo, pero lo cierto es que hemos de estar presentes en el punto exacto, en el día, la hora y en el momento exacto. Y esta cita para algunos puede ser muy deseada. Hay gente que llega a una edad en la que dice, ya no quiero vivir. Otros esta cita está llena de miedos y de temores, y el deseo de querer seguir estando en este mundo y el temor de qué sucede después de cruzar el umbral de la muerte. Y para otros simplemente no les interesa, ¿no? Viven una vida como si nunca fueran a morir. Pero lo cierto es que confiados o con miedo estaremos en esa cita. ¿Y con quién será esta cita? Bueno, el texto dice que está establecido que la cita la tendremos no con la novia, no con un cuate de la escuela, no con una reunión por Zoom, sino que esta cita que ya ha sido establecida por Dios será con la muerte. Y la muerte es una realidad. La muerte no considera a la persona, sea rica o sea pobre, sea joven o vieja, fuerte o débil. La muerte no considera eso. La muerte ha de llegar. Y no antes, no después, sino en su debido tiempo, que el texto dice que ya ha sido establecido por Dios. Y es así estamos con la muerte. Y no quisiera sonar aguafiestas o fatalista, pero piensa por un momento en la muerte. Y más específicamente, piensa en el día de tu muerte. No sé si alguna vez has estado en este punto de meditación y sobriedad, en el que te cae el 20 de que un día vas a morir. Yo frecuentemente, o en ocasiones he meditado sobre mi propia vida, ¿no? A veces me atrapo en esta rutina, en esta vida cotidiana, ¿no? En cómo estoy viviendo así desconectado de la realidad, como si tuviera una eternidad por delante, sin considerar en realidad de que un día voy a morir. Yo pienso eso, no sé si esté loco, ¿no? Pero pienso, ¿cómo será ese día? ¿Será en mi casa, en un accidente? ¿Será en la vejez, por una enfermedad? Pero a veces pienso, ¿no? ¿Cómo será? Y ¿sabes una cosa? Permíteme aquí ser un poco más atrevido, o sea, sin faltar el respeto a nadie, pero un día, ese día va a llegar. El día en que tu espíritu se divorcie de tu cuerpo y tu corazón deje de latir, y tu cuerpo sea sepultado bajo tierra, y ahí tu cuerpo ahí bajo tierra se echa a perder. Va a llegar un día en el que le den la noticia triste a tu hijo o a tu hija y le digan, ¿sabes qué? Tu papá acaba de morir, o tu mamá ha muerto. El día en el que le digan a tu esposo o a tu esposa, ¿sabes? Tu esposo acaba de morir, o tu esposa falleció. Y para los que quedamos aún con vida nos llena de tristeza y sufrimiento y mucho dolor. Pero la realidad es que solo es cuestión de tiempo para que lleguemos en esa misma condición. Tienes y tenemos todos una cita con la muerte. El texto dice de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y hace un tiempo atrás
estuve acompañando a un familiar de mi esposa, ¿no? Que falleció su hijo en un accidente. 20 años tenía la persona, y fue un momento en el que estuvimos ahí acompañándolos, ¿no? En esta tristeza, en este profundo dolor, ¿no? Por el familiar de mi esposa. Y estando ahí en el panteón, ¿no? Los cuates de este joven que murió en el accidente llegaron en motos al panteón, y uno de ellos traía una bocina muy grande detrás de la moto, ¿no? Y se paró frente a la sepultura, ¿no? Y comenzó a poner canciones como las siguientes. Yo las escuché y tenía mi teléfono, me fui a las notas y escribí, ¿no? Lo que estaba, la letra de las canciones, ¿no? Que estaban poniendo delante de la sepultura. Y decía algo así como lo siguiente: cuando me lleven al cementerio, solo les pido un gran favor, que no me avienten agua bendita, quiero que me avienten litros de alcohol. Y otra canción que decía algo así como una cruz de madera, y decía que en las 4 esquinas no quería agua bendita, sino también quería tequila. Él no quería llantos, no quería tristeza, sino que quería una serenata, quería alegría de los que estaban vivos. Pero lo cierto es que ya una vez muerta la persona, no estará presenciando ningún evento de alegría, ni de alcohol, ni de serenatas, ni de nada de estas cosas. El texto dice que está establecido que los hombres mueran, y después de esto el juicio de Dios. Las Escrituras nos hablan en muchas partes, en muchos versículos, que va a haber un día de juicio. De lo que hayamos hablado, de lo que hayamos hecho, de lo que hayamos pensado, de todo, Dios nos va a juzgar. Por ejemplo, Mateo 12:36 dice: pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Romanos capítulo 2, versos 5 y 6 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y unos textos ya de una forma más amplia, déjame leértelos. Apocalipsis capítulo 20, versos del 11 al 15, dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esa es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Va a haber un día de juicio. El texto dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Y si tú ahora te preguntas: ¿acaso un día yo voy a ser juzgado? Claro que sí. Todos hemos de ser juzgados por Cristo, por tradiciones, por generaciones. El cristianismo, desde el credo de los apóstoles, se ha venido diciendo, ¿no?, que Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y que desde ahí vendrá con gloria a juzgar a vivos y muertos, y que su reino no tendrá fin. Él va a venir a juzgar a vivos y muertos. Ahora la pregunta es: ¿saldrás bien librado o librada del juicio de Cristo? O sea, ¿podrás tú ponerte con la frente en alto, sintiéndote confiado de que eres totalmente bueno y justo como para no ser castigado por Dios? ¿Podrás acaso estar con la frente en alto, con tu conciencia limpia de que nunca en toda tu vida has codiciado a una mujer o a un hombre? ¿De que nunca en tu vida has tenido un pensamiento lascivo o sexual?
¿Podrás acaso estar delante del juicio de Dios y confiado de que de tu boca nunca ha salido un chisme o una mentira que perjudique a tu vecino? ¿Estás confiado de que nunca has codiciado, de que nunca has tomado algo que no te pertenece, que nunca has dicho una mentira, que nunca has envidiado a nadie y que nunca has aborrecido con toda tu alma y tu corazón a ninguna persona? Y rápidamente te puedes tú excusar, ¿no? Y decir, bueno, sí, yo reconozco que sí he mentido y tengo mis detalles, mis errores, ¿no? Pero yo no soy tan malo como esa gente que anda en la calle, ¿no? Cometiendo asesinatos o yo no me meto con uno y con otro como lo hacen las prostitutas, ¿no? Pero me encanta cómo lo dijo en una ocasión el predicador inglés Charles Spurgeon. Dice lo siguiente: yo te pregunto, ¿qué tienes que ver con los pecados de otros hombres? Tú no eres responsable de ellos. Dios determinó que tú te sostengas o caigas por ti mismo y de acuerdo a tus propias acciones serás juzgado. El pecado de la ramera puede ser más grave que el tuyo, pero tú no serás condenado por sus iniquidades. La culpa del asesino puede sobrepasar en mucho tus transgresiones, pero tú no serás condenado por el asesino. Oh hombre, la religión es algo entre Dios y tu propia alma, y por tanto te imploro que no mires al corazón de tu vecino, sino a tu propio corazón. Ahora tenemos por delante dos caminos. Tenemos ahora el camino del desprecio que nos lleva a la perdición o el camino que nos lleva a la salvación. El camino del desprecio es el camino del no reconocimiento de lo que verdaderamente soy. Y me justifico por cada uno de mis actos y confío en mi propia prudencia y mis buenas obras, en el bien que he hecho a los demás y me justifico diciendo, ¿no?, que no soy tan malo como la gente o como tú puedes quizás pensar de mí. ¿Ya? Pero por otro lado tenemos otro camino. Y ese es el camino del reconocimiento de lo que verdaderamente soy, que soy un vil pecador. Sé propicio a mí, pecador. Y voy en oración y vas en oración y le dices, Señor, yo reconozco que si en este momento yo fuera juzgado por ti, si muriera y estuviera delante de tu juicio y tú me arrojaras al castigo eterno, tú seguirías siendo completamente justo, porque eso es lo que yo merezco y lo reconozco. Y reconozco lo que soy y reconozco lo que he hecho y sé que te he ofendido y sé que he sido rebelde contra ti y sé que me encuentro en bancarrota espiritual. Y que si estoy metido en este hoyo en el que me encuentro ahora y del cual yo no puedo salir porque estoy atrapado en él, he sido por consecuencia de mi pecado. Y si tú continúas diciéndole, Señor, no me condenes, sé lo que soy, pero me arrepiento, y no tomes en cuenta mis pecados, y le dices, Señor, perdóname. Ahora yo te digo a ti, si tú realmente sientes tu pecado y lo reconoces verdaderamente y lo confiesas delante de Dios, déjame decirte una cosa, tienes esperanzas. Yo tengo buenas noticias para ti, pero antes de darte estas buenas noticias, déjame decirte que Dios es un Dios justo. Y Él no puede pasar por alto su justicia. Él no puede hacerse de la vista gorda y decirte y darte una palmadita en la espalda y decirte, no te preocupes, yo sé que has tenido errores en esta vida, pero te voy a dar una oportunidad y échale ganas, no te preocupes. No, Dios necesariamente, como un juez justo que es Él tiene y tenía que llevar a cabo su justicia. ¿Y sabes qué? Lo hizo a través de su Hijo Jesucristo. El Hijo de Dios tomó sobre sí, sobre su cuerpo, Él se echó nuestro pecado, Él se echó nuestra culpa. Y Él fue castigado por su Padre hasta la muerte. La Biblia nos dice que al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Jesús no solamente murió en la cruz
para quitar nuestro pecado. La Biblia también nos enseña que Él vivió una vida justa en favor nuestro. En la cruz Él cargó nuestro pecado y nos quita de nuestro pecado. Y sucede como dice aquella canción, este glorioso intercambio. Hasta la cuenta de Cristo es puesto nuestro pecado, pero a nuestra cuenta es colocada o atribuida o imputada la justicia de Cristo. Nosotros somos hechos justicia de Dios en Él. Pero esto no termina ahí. Cristo murió en la cruz. Él fue sepultado. Pero la Biblia también nos dice que Él resucitó de entre los muertos y Él venció a la muerte. Y el día de hoy, Él te dice, si tú me escuchas, Él te dice, ven a mí y confía en mí. Y si te has arrepentido y sientes pesar por tu pecado y lo confiesas de Él, Él te dice, yo te perdono. Tu fe te ha salvado. Ve en paz. Pero no solo eso, vienen palabras más gloriosas. Él también te dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y lanza una pregunta que prevalece hasta nuestros días, hasta nuestro tiempo. Él dice, ¿crees esto? ¿Crees que yo soy la resurrección y la vida? Es Día de Muertos, pero déjame decirte que en medio de esta celebración se asoma un rayo de luz en el oriente y es una persona que ha vencido a la muerte y su nombre es la resurrección y la vida. Decíamos al principio que no hay nadie que se haya levantado de la muerte, ¿no? Para decirnos cuál es la experiencia de la muerte, ¿no? Y sí, no lo hay, excepto una persona. Y esa persona es Jesucristo. Él vive y reina por siempre y para siempre. Apocalipsis 1, 17 y 18 dice, Juan, cuando lo vio, Jesús le dijo a Juan, no temas. Yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y a Él sea la gloria por siempre y para siempre. Amén.